Hola, bienvenidos al canal y a este su curso de Fluent. Hoy vamos a estar hablando sobre programación orientada a objetos utilizando el lenguaje de programación Dart. Vamos a ver cómo definir una clase, sus propiedades, cómo definir el constructor de esta clase, las diferentes formas que existen, cómo definir los getters y los setters de nuestras propiedades dentro de la clase, cómo definir si una propiedad o un método es privado. Vamos a ver herencia, abstracción, tanto en clases como en métodos, interfaces y cómo definir si un método o una propiedad de nuestra clase es estática. Para declarar una clase siempre debemos empezar con la palabra reservada clase, seguido del nombre de la clase. En este caso es figura. Ahora vamos a ver cómo definir propiedades dentro de esta clase. Primero debemos definir el tipo de que es, el tipo de dato. Y el nombre de la propiedad. En este caso, como vemos, estamos definiendo dos propiedades de esta clase. La primera es una propiedad pública y la segunda es una propiedad privada. En Dart no existen, como en otros lenguajes, los operadores de visibilidad privado, protected y público. En este caso, todas las propiedades son públicas, salvo aquellas que tengan guión bajo a inicio de ya sea del método o de la variable. Quiere decir que esta propiedad solo puede ser accedida desde la propia clase o desde la propia librería o namespace, en este caso. Ahora vamos a ver cómo declarar los constructores de nuestra clase. Dart provee dos formas de declarar constructores. La tradicional, que es el nombre de la clase, y punto y coma en caso de que no vayamos a definir ningún parámetro que se le pasa cuando se va a crear una instancia de esta clase. Digamos que vamos a dejar de esta forma y vamos a declarar otro. Tenemos que comentar porque solo podemos tener de esta forma un constructor a la vez en cada clase. Vamos a decirle, aquí le vamos a pasar el color y le vamos a pasar el alto. De esta forma, cada vez que creamos una instancia de nuestra clase, podemos pasarle los parámetros para inicializar las propiedades que va a tener nuestra clase en sí. Y entonces aquí adentro tendríamos que decir el hey es igual a h y el color es igual a c. Aquí estaríamos inicializando nuestras propiedades dentro de la clase. Vamos a probarlo, vamos a crear el método main, como todos ya sabemos, para poder ejecutar cualquier proyecto en Dart, desarrollado en Dart, inicia por nuestra variable main. Y vamos a declarar una variable, no sé si le llama shape, y como ven ya nos dice que debemos pasarle un color y un alto. En el caso de Dart no es necesario poner la palabra reservada new, es como opcional. Ya automáticamente cuando hacemos esto, él invoca al constructor y nos devuelve una nueva instancia de la clase que estemos llamando. Y vamos a reimplementar el método string. Me he olvidado comentarles que en Dart todas las clases tienen tres métodos: el toString,
que es el método que se llama cuando estamos tratando de imprimir en consola. Está el hashcode y está el equals, que son métodos. Casi siempre los que utilizamos más es el hashcode y el equal para cuando queremos hacer comparación de objetos para saber si son iguales o no. Lo vimos muy por arriba en la segunda clase con la clase player, donde vimos que de esta forma es como se declara este sería el toEquals de, digamos, de Java y el hashcode para poder saber si dos objetos del mismo tipo son iguales o no. Podemos definirle aquí basado en que nosotros podemos definir que un objeto es igual a otro. Evidentemente objetos que son instancias distintas pero del mismo objeto. No, la misma instancia siempre va a ser igual a la otra. Y digamos que vamos a hacer un print de shape. Y como ven tenemos que nos imprime, nos manda a ejecutar el método toString. Si no implementamos el método toString, esto es como decir algo aparte de lo que estamos viendo, pero bueno, si no lo implementamos, lo que nos dice que es un objeto de ese tipo. Bueno, es una instancia del método shape. No sabe, dentro de esta instancia, no sabe qué es lo que va a mostrar cuando se invoque al método toString. Y ahí lo tenemos. Entonces ya vimos cómo declarar constructores. Esto sería la forma tradicional de crear los constructores. Recuerden que no podemos tener de esta forma dos constructores. Siempre tenemos que tener uno. O por default sería este, que no es necesario declararlo porque ya por defecto está dentro de cuando se compila, ya lo tenemos, que define estas dos variables como nula, y está la otra pasándole los parámetros. Vamos a quitar este y vamos a utilizar aquí la forma abreviada que nos provee, ¿cómo se llama? Que nos provee dar para acceder a estas propiedades e inicializarlas. Pero antes vamos a ver cómo crear getters y setters de nuestras propiedades. Que no sea el por defecto, porque por defecto un getter y un setter lo tenemos cuando ya declaramos las variables que son de tipo pública. Yo puedo venir y decir shape.color y le puedo modificar el valor que tiene. ¿Está? Y cuando imprimo debería haber cambiado el color, como vemos aquí. Está la otra forma, quizás menos utilizada, donde utilizamos la parada reservada get y set. Aquí le estoy diciendo, yo tengo un método, porque al final sigue siendo un método que se llama hey, que se comporta, vamos a ver cómo llamarlo, que se comporta como si fuera una propiedad de nuestro objeto, que nos va a retornar el valor que tenemos almacenado aquí, y el setter que se le pasa es de tipo void, se le pasa el parámetro del mismo tipo que es y hacemos una modificación de los valores que tenemos. Y entonces podemos hacer algo como esto. Esto es la forma abreviada de instanciar propiedades dentro de estos objetos para no tener que hacer un shape.color igual a sí, para no tener que hacerlo uno a uno. Lo podemos hacer de una forma más elegante utilizando estas features que tiene Dart. Y aquí lo que estoy invocando es a este método, pero como si fuera una propiedad de la clase, no sin tener que decirle
digamos que si es un método tendría que hacer algo así para poder invocarlo. ¿Qué hacemos? Y como vemos tenemos el mismo resultado. Ahora vamos a declarar un constructor custom, que no sea de la forma por default que nos provee sería, es como si fuera un factory, es un método que nos permite crear una instancia de nuestra propia clase y nosotros poderle setear los valores. Es como si fuera un constructor, pero con otra perspectiva. ¿Cómo se define? Debemos poner el nombre de la clase, punto, el nombre que nosotros querramos indicarle y puede recibir o no parámetros. ¿Está? Entonces digamos que tengo un ejemplo aquí levantado donde le digo que es un método que se llama init, que recibe 2 parámetros y voy a ir seteando. ¿Por qué lo hice de esta forma? Para que vieran cómo dar también toma ideas de otros lenguajes, como en este caso pudiéramos decir que TypeScript. Aquí yo le estoy diciendo this.color significa que el valor que yo paso por aquí, él automáticamente se lo va a setear a esta propiedad. Y en este caso no uso el this para que vean la otra forma, que sería, tendríamos que setear manualmente qué valor con este valor que le estamos pasando. ¿Está? Pudiéramos tener otro método init2 donde le pudiéramos decir this.color y this.height, o le pudiéramos decir pasarle los dos elementos y manualmente hacer el cambio de cada una de las variables. ¿Está? Entonces vamos a ver, ya vimos cómo declarar elementos privados. Digamos que vamos a declarar un método privado. Como los había comentado, por defecto todos los elementos son públicos a menos que comiencen con el guión bajo. Método privado. Y este método no lo voy a poder llamar fuera del scope o fuera fuera de la clase. Y vamos a ver entonces ahora lo que sería herencia. Igual a los demás lenguajes como C# o Java o el propio TypeScript, que nos permite declarar una clase padre de la cual define propiedades comunes o métodos comunes. Incluso puede definir métodos que obligatoriamente lo puede o lo tiene que reimplementar el hijo. Y de esta clase padre pueden heredar otras clases, las cuales ya toman aquellos métodos y atributos que están definidos en la clase padre como métodos comunes y tienen que reimplementar lo que el padre defina, si es que lo define, cuáles son aquellos métodos que debe reimplementar, porque a nivel de negocio él no sabe cómo le va a dar solución cada uno de los hijos a ese método. Vamos a resumirlo viendo los ejemplos. Digamos que voy a crear dos clases. Definimos la clase, la palabra reservada, la clase del círculo. Le vamos a decir que extiende de figura. Y ya por defecto él va a tener esta propiedad, y estas de aquí las va a tener como parte de su código. Cuando yo creo una instancia de círculo, yo voy a poder tener estos elementos disponibles para poder setearlo.
más lo que yo le pueda definir a mi propia clase. Definimos dos clases que heredan de la clase de figura, donde cada una tiene sus propios atributos, como en este caso el ancho en el rectángulo y el radio en el círculo, más los que tiene su padre. Y reimplementan el método drag, el pintar. Quiere decir que cuando yo creo una instancia de mi clase rectángulo y llama al método drag, el que me debe ejecutar es este print. Si yo no lo redefino, me implementa, me ejecuta el del padre. Lo mismo pasa para este de aquí abajo. Y vamos a ver un ejemplo de cómo sería. Aquí es lo que ya teníamos. Este es creando una instancia basado en el constructor secundario que creamos en Shade. De aquí creamos una variable rectángulo y creamos una variable círculo. Como ven, tengo la altura y el color lo tengo disponible cuando declaro, ya que ellos extienden de mi clase padre. Y cuando imprimo, lo primero que me imprime son los valores de las dos variables que creé de tipo shape, que es mi clase padre, y los de abajo, como llamé al método drag, lo que me imprime son los strings que le definí dentro de esta clase. Lo más importante que tiene mejor dicho, lo que tiene distinto de los otros lenguajes es, primero, que no existe la palabra reservada como estamos acostumbrados en otros lenguajes, private, public y protected. Todo es público a menos que le definamos el guión bajo. Sería privado, ya sea para métodos o para propiedades de la clase. Lo otro importante es que tenemos varias formas de definir un constructor, pero no utilizando lo que utilizamos en otro lenguaje, que sería la sobrecarga de operadores, sino aquí tenemos uno por defecto que lo podemos dejar vacío o lo podemos pasar parámetros. Yo le puedo decir discolor, por ejemplo, solo quiero que si lo pueden llamar desde otros lugares, pueden crear instancias solo pasándole el color. En este caso el alto sería null. Y podemos definir constructores utilizando esta forma que ellos le llaman factory, naming. Yo diría que es como un factory, es un método que yo le paso o no parámetros en dependencia de lo que defina y ellos me devuelven una instancia de mi clase. Y lo otro importante, aquí como ven se están quejando mis clases hijas, ya que le definí que el constructor por defecto recibe un parámetro y que es obligatorio. Recuerden que habíamos visto cómo declarar parámetros obligatorios o no. Aquí yo puedo decirle que no es obligatorio de la forma de objeto, o le puedo decir que no es obligatorio de la forma posicional. Y como ven, ya me funcionaría correctamente. Esto es para que vean cómo podemos ir integrando los elementos que vimos en las clases pasadas en estas clases más adelante. Y lo otro que le quería comentar para pasar a lo que sería abstracción, interfaces. Y bueno, vamos a ver aquí lo que sería la definición de métodos y propiedades estáticas. Es que utilicen como tips, utilicen esta forma de setear las propiedades cuando creamos instancias de una forma más limpia, más elegante, se entiende mucho mejor y queda el código más limpio. Y vamos a ver lo que sería declaración de propiedades estáticas y métodos estáticos. Cuando declaramos una propiedad o un método estático, solo se pueden utilizar dentro de la clase aquellos elementos que también sean estáticos.
¿Por qué? Porque las propiedades y métodos estáticos se pueden invocar, se pueden utilizar sin necesidad de crear una instancia de esa clase. Vamos a ver un ejemplo. Empieza con la palabra reservada static. Después le podemos definir o no el tipo de dato. Ya vimos que en DAR él infiere en dependencia de su valor. Digamos que le vamos a poner tipo de dato. Después viene, si le quieres definir que es una constante o final o es una variable que puede ser editada en cualquier momento. Si le definimos que es una constante o un final, esa propiedad nunca puede cambiar de valor. Siempre va a tener el valor inicial con el cual se crea. En este caso, digamos, que le vamos a definir que es 4. Y entonces, si quiero acceder a esta variable, yo puedo venir y llamar, poner el nombre de la clase, el punto, y como ven, vamos a tener acceso a nuestra propiedad estática. Tenemos aquí el valor. Ahora, como lo declaramos constante, no podemos editarlo. Digamos que lo declaro que no es constante y digo que aquí es igual a 5. Y como ven, me cambió. Este es el beneficio de utilizar propiedades estáticas o métodos estáticos, es que sin necesidad de tener una instancia yo puedo acceder. Pero dentro de esos métodos o esas propiedades estáticas, solo puedo acceder a otros elementos que sean de tipo estático, como regla. Ahora vamos a ver lo que sería, lo dejé para el final para reutilizar lo que ya teníamos sin tener que dejarlo comentado. Vamos a ver lo que sería la abstracción, tanto en clases como en métodos, y las interfaces. Que en el caso de DAR, las interfaces son muy particulares y como que no son iguales de cierta forma a lo que quizás ya hemos visto en otros lenguajes. Vamos a declarar igual. Vamos medio a reutilizar lo que ya teníamos. Vamos a quitarle algunas cosas. Y para declarar una clase abstracta, viene de la mano de utilizar la palabra reservada abstract, seguido de la palabra reservada class y el nombre de la clase. ¿Qué cosa es una clase abstracta? Una clase abstracta sigue siendo una clase normal y corriente que puede tener métodos e implementaciones propias, de las cuales pueden ser parte o pueden ser utilizadas de los hijos que extiendan esta clase abstracta, pero la peculiaridad que tiene es que si declaras una clase abstracta, todos los métodos abstractos que declares dentro de esta clase deben ser obligatoriamente implementados por los hijos. A ver un ejemplo. Y digamos que definimos estos dos métodos. Ahora, si yo no le defino una implementación, le estoy diciendo que este método es abstracto y por ende todos los hijos que hereden de esta clase deben implementar este método. Algo que se me olvidaba de las clases abstractas es que no puedes crear instancias de ellas.
como habíamos hecho hace unos minutos con este ejemplo donde creábamos una instancia de la clase figura. En el caso de las clases abstractas, yo no puedo crear instancias de esta clase. Solo puedo utilizarla para hacer herencia o para hacer algún tipo de tipado, en dependencia de los parámetros que reciba, entre otras cosas. Y vamos a definir igual las dos clasecitas que teníamos anteriormente, donde, por ejemplo, si yo le elimino el método pintar a la clase rectángulo, el compilador me va a decir, mira, estás extendiendo una clase abstracta donde define que ese método es abstracto, por ende tienes que implementarlo obligatoriamente. Y lo pongo y lo implemento. Y como vemos, esta sería la forma de declarar lo que sería un método y una clase abstracta. Ahora, en el caso de las interfaces para Dart, tiene un caso particular. Bueno, antes de entrar a las interfaces, debemos decir que Dart no soporta herencia múltiple. Es una herencia de primer nivel. Esto quiere decir que una clase hija solo puede heredar de un padre y solo de un padre. Pero en el caso de las interfaces puede implementar todas las interfaces que sean necesarias para cumplir el objetivo de desarrollo de la aplicación o del negocio. Ahora, una interfase no es más que un contrato donde toda aquella clase que implemente esta interfaz está en la obligación de implementar todos sus métodos, todos los métodos que estén definidos en la clase, en la interfaz, disculpen, y todas las propiedades que estén definidas en esta interfaz. Ahora, en el caso de Dart, cualquier clase es una interfaz. No existe, como en otros lenguajes, una palabra reservada interface, sino que yo puedo decir que una clase cualquiera, en este caso digamos la clase figura, yo quiero decir que otra clase implementa esa clase, y lo que le estoy diciendo es que la clase que le implemente obligatoriamente tiene que tener estas dos propiedades, color y altura, y tiene que implementar estos dos métodos. ¿Ya? Digamos que en vez de decirle aquí a círculo, tú implementas o tú extiendes esto, tú extiendes figura, le vamos a decir que él implementa. Y me va a decir que debo implementar debo tener todos los parámetros que se definen en la interfaz más todos los métodos que se definen en la interfaz, como vemos el caso de aquí. Bueno, espero que les haya gustado la clase. No olviden suscribirse. Cualquier duda o sugerencia lo pueden dejar en los comentarios del video. Y para ya culminar este pequeño curso básico de Dart, voy a dar una clase más que es sobre programación funcional. Muy sencilla, solo para que vean que con Dart se puede hacer alguna de estas cosas, para ya entonces empezar la semana que viene en lo que sería ya trabajar con Flutter directamente. Bueno, muchas gracias.